Bienvenidos todos a esta catequesis que vamos a tener el día de hoy, dando continuidad al tema del sacramento del matrimonio. Y hoy nos vamos a concentrar en lo que se llama la forma canónica, es decir, el modo de celebrar el sacramento del matrimonio. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, de manera que esta catequesis nos sea de mucho provecho espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces por una realidad que tiene que estar clara desde este momento para comprender el modo en el que se celebra el matrimonio canónico, es decir, el matrimonio sacramento. Partimos de una afirmación: el matrimonio tiene que ser manifestado legítimamente según la ley. Es decir, el matrimonio se convierte en un negocio jurídico y para su existencia y reconocimiento es necesario la intervención de la autoridad pública en representación de la respectiva comunidad. Por eso, lo que llamamos la forma canónica es de derecho eclesiástico y por lo mismo puede ser dispensada parcial o totalmente. El canon 1108 en el parágrafo 1 establece: solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante 2 testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen y quedando a salvo las excepciones de que se trata en los cánones 144, 1112, parágrafo 1, 1116 y 1127, parágrafos 1 y 2. Vemos entonces que aparecen 3 realidades importantes dentro de la celebración del matrimonio sacramental. Y está establecido en 5 personas que entran a participar de esta celebración del matrimonio. En primer lugar, los contrayentes, que son, como lo vamos a ver más adelante, los ministros del matrimonio mismo. En segundo lugar, viene el asistente de oficio o el que denominamos el testigo cualificado. Y esa figura del asistente o del testigo cualificado la vamos a ver nosotros en el obispo o en el sacerdote o diácono que celebra el matrimonio. Y finalmente, 2 testigos. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos para que tengamos claridad en la manera en que la forma canónica debe ser válidamente realizada. En primer lugar, nosotros nos encontramos con los contrayentes, que son quienes deben consentir y celebrar realmente el propio matrimonio. Recuerden, como ya lo hemos visto en catequesis anteriores, el consentimiento es el que produce el matrimonio. Por consiguiente, quienes van a contraer son los que deben expresar ese consentimiento. Es la exteriorización de esa realidad interna que tienen los contrayentes, para lo cual, como lo hemos visto en catequesis anteriores, debe ser un consentimiento ponderado, valorado y debe ser expresamente manifestado, porque los contrayentes son los verdaderos ministros del matrimonio. Nosotros no podemos perder de vista que en los contrayentes encontramos nosotros el núcleo de la celebración misma del matrimonio. Y por eso la norma establece que los contrayentes deben estar presentes en el mismo lugar, y esa presencia de los contrayentes en el mismo lugar se realiza por su propia persona o, como lo vamos a ver más adelante, por medio de una figura
que se llama procurador, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el primer elemento que no puede faltar en un matrimonio son los contrayentes mismos, porque ellos son los que pronuncian el consentimiento, es decir, la manifestación externa de esa realidad interna con la cual ellos quieren contraer. En segundo lugar, viene la figura del asistente. Es una figura central en cuanto, como lo decía hace unos minutos, el matrimonio es un negocio público que afecta a toda la comunidad. El asistente es el representante oficial de la iglesia, por consiguiente también puede ser denominado el oficial público de la iglesia. El asistente es el encargado de pedir el consentimiento y de recibir la manifestación del consentimiento, y lo hace en nombre de la iglesia. El asistente ha sido también llamado testigo cualificado, y lo llamamos cualificado para distinguirlo de los otros dos testigos que deben estar dentro del matrimonio, de los cuales vamos a hablar nosotros en unos momenticos. También a veces lo denominamos como ministro sagrado, porque los ministros propios del matrimonio son los contrayentes, pero es el ministro sagrado propiamente el que ha recibido el sacramento del orden. El canon 1108 que leímos al principio nos manifiesta que el asistente por derecho propio es el ordinario del lugar o el párroco. ¿Quién viene siendo el ordinario del lugar? El ordinario del lugar viene siendo el obispo de ese lugar o el vicario general de ese lugar. En el caso de las diócesis, es el obispo o el vicario general de esa diócesis. Y en el caso del párroco, se trata del párroco del lugar donde se celebra propiamente el matrimonio. Digámoslo así, que esos son los personajes que por derecho propio son los testigos cualificados que la norma canónica establece. Sin embargo, la norma también agrega que puede ser un sacerdote, o sea, presbítero u obispo, o un diácono delegado por ellos. No es que cualquier obispo del mundo pueda celebrar matrimonios donde quiera. En el caso de la Arquidiócesis de Medellín, solo el arzobispo de Medellín puede celebrar matrimonios sin necesidad de una delegación dentro del territorio de la Arquidiócesis de Medellín. Si el arzobispo de Medellín fuera a celebrar un matrimonio en otra diócesis, necesita la debida delegación del párroco del lugar donde va a celebrar el matrimonio. Y si eso es en relación al obispo o al vicario general, con mucha mayor razón, hablando de los otros presbíteros o diáconos que van a celebrar matrimonio en determinado territorio. Consiguiente, en cada parroquia solo hay un párroco. Los demás sacerdotes o diáconos que celebren el matrimonio lo pueden celebrar siempre y cuando hayan recibido la debida delegación por quien tiene la autoridad eclesiástica, es decir, por el obispo o el vicario general o por el párroco de ese lugar. De ahí que cuando el testigo cualificado no ha recibido la debida delegación, ese matrimonio puede ser nulo. Lo mismo puede pasar si se trata de un sacerdote que esté con una sanción canónica, por ejemplo, un sacerdote que está suspendido o un sacerdote que ha incurrido en excomunión o entredicho. No puede celebrar válidamente un matrimonio. Nos encontramos entonces desde ya con un elemento que es muy importante que tengamos siempre en consideración, y es cuando se trata de un sacerdote que va y celebra en cualquier finca o va y celebra en cualquier hotel o en cualquier playa y después piensa que puede registrar el matrimonio en su propia parroquia si queda en otro territorio. Así eso lo haga, el matrimonio es nulo, porque yo no tengo como sacerdote potestad de celebrar matrimonios donde yo quiera. Yo estoy circunscrito al territorio parroquial, o el obispo o el vicario general están circunscritos al territorio de una determinada diócesis. Por consiguiente, nosotros tenemos que pensar siempre en quien vaya a celebrar el matrimonio. A veces con mucha facilidad quienes preparan matrimonios nos consiguen supuestamente sacerdotes que quieren hacer matrimonios en cualquier parte y después dicen, no, es que lo registra en su parroquia. No caigan en ese juego porque ese matrimonio es nulo. O también, lo puedo decir de una vez, aunque ahora lo vamos a volver a mencionar, a veces pretendemos que el matrimonio se haga en la iglesia, entonces vestido de cualquier manera y con dos testigos, entonces ya se cumplió con la formalidad.
y luego vamos a hacer una simulación en una finca o en un hotel o en una playa, y porque ya ahí sí vamos a poner la fiesta y vamos a poner la decoración. Fíjese que eso se llama simulación del sacramento. Y cuando se simula un sacramento, estamos incurriendo en una falta muy grave. Aquí valdría la pena que nosotros hiciéramos una reflexión muy importante. ¿Por qué pretendemos que lo que está bien hecho quede mal hecho y lo que está mal hecho quede bien hecho? A veces pensamos que es simplemente un juego, pero con Dios no se juega. Y por eso muchas veces muchos de estos matrimonios que mal nacen, mal concluyen. La participación del matrimonio dentro del lugar sagrado pues tiene una connotación especial, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del lugar. Y es que el lugar marca que no estamos ante un notario, ni ante un juez, ni ante un matrimonio civil, ni ante un matrimonio con adornos que yo le quiero poner, estamos celebrando un sacramento en la presencia de Cristo. Por eso el asistente es el oficial público que está llamado a actuar de una manera concreta. De ahí que el que va a celebrar el matrimonio pues tiene que cumplir con unos requisitos canónicos, porque se trata de un negocio público que yo no puedo hacer a mi arbitrio. Al contrario, el párroco es el garante de que todo sea legalmente hecho para que el matrimonio sea válido. Y en tercer lugar aparece la figura de los dos testigos. El canon nos hablaba de dos testigos. Se menciona los testigos y no se dice ninguna particularidad sobre ellos. A veces coloquialmente hablamos de ellos como padrinos. Sin embargo, en honor a la verdad, solo tienen padrinos el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Y ya cuando hablamos de esos sacramentos, vimos que hay unas connotaciones importantes y que hay unas características que la norma de la iglesia establece para esos que van a ser padrinos. La primera de las normas es que tengan fe. Segundo, que tengan los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, Eucaristía y confirmación. Tercero, que vivan una vida congruente con la fe y que no sean los papás de quien va a recibir el bautismo, quien va a ser confirmado. En cambio, en el matrimonio no se habla de padrinos, en el matrimonio se habla de dos testigos, que tienen que ser personas simplemente capaces de percibir lo que está sucediendo en ese momento y puedan testificar lo que han visto. Por eso necesitamos que los testigos sean capaces de entender y decidir. Fíjense ustedes que a los testigos no se les pide ni siquiera fe. En el caso de los padrinos se pide la fe. En el caso de los padrinos se dice que tienen que ser un hombre y una mujer. Aquí ya no hace esa referencia. ¿Por qué? Porque son testigos. Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres. Incluso en el caso de los padrinos puede que no estén presentes en el lugar, puede ser un testigo por poder, un padrino por poder. En el caso del bautismo puede que uno de los padrinos o el padrino o la madrina no se encuentren en el país y no les quede fácil asistir a la confirmación o al bautismo y por consiguiente pueden nombrar un apoderado. Ellos siguen siendo los padrinos, así no estén presentes en la ceremonia. En caso del matrimonio no es así, porque el testigo tiene que estar presente para poder testificar que eso pasó, que ese negocio público se dio. De ahí que no pide la norma nada particular para ellos, simplemente que sean capaces de entender y decidir y estén presentes en el lugar para poder advertir lo que allí está pasando. Son testigos de que eso se está realizando, de que el matrimonio como tal se está realizando. Entonces, démonos cuenta que en la primera realidad del modo en el que se celebra el matrimonio aparecen 5 personas. Los dos contrayentes, el testigo cualificado, que viene siendo el asistente de oficio, un obispo, un presbítero o un diácono. Los que por derecho propio son el obispo o el párroco y 2 testigos. Entonces son esas 5 personas las que participan. Ahora, aparecen 2 figuras que nosotros tenemos que considerar dentro de el modo en el que se celebra el matrimonio. Uno es el matrimonio por procurador y otro es el matrimonio con intérprete. ¿Cuándo se celebra el matrimonio por procurador? Es aquella figura que se puede dar cuando alguno de los contrayentes, por una razón de peso, no puede estar presente en ese lugar. Ahí puede designar una persona que en su nombre manifieste el consentimiento. Esa persona se denomina procurador.
Pero hay 5 realidades que debemos nosotros tener presentes para poder garantizar que el matrimonio por procurador sea válido. La primera realidad es que se haya dado un mandato especial para contraer con una persona determinada. Es decir, Juan y Ana quieren celebrar matrimonio, pero Juan está en otro país y no puede asistir a este país donde se va a celebrar el matrimonio por razones del todo mm, de peso. Por ejemplo, vive de ilegal en el otro país, o no solo de ilegal, sino, por ejemplo, es un refugiado político que no puede salir del país durante un determinado tiempo. Entonces, le queda imposible a él asistir aquí y ella, por su parte, no puede ir a ese lugar a contraer matrimonio porque quizás no tiene la visa o los documentos que son necesarios. Entonces, el contrayente da un mandato especial a una persona especial para contraer con una persona determinada. En segundo lugar, el procurador ha de ser designado por el mandante y desempeñar personalmente esa función. Quiere decir que si el contrayente vive en España y el contrayente me delega a mí para que yo en su nombre celebre ese matrimonio, participe, exprese ese consentimiento, no es que yo pueda entonces decirle a otra persona, no, yo no puedo ir a ese matrimonio, vaya usted y me representa. No, lo tengo que desempeñar personalmente esa función. El mandato procuratorio, la tercera realidad, debe ser un documento escrito y debe estar firmado por el mandante. Y además del mandante, o sea, el que es el contrayente, debe estar firmado por el párroco o el ordinario del lugar donde se da el mandato, o por un sacerdote delegado por uno de ellos. Y en aquellos países donde quizás no sea fácil encontrar al obispo o al párroco o al sacerdote que ha sido delegado por ellos, al menos por 2 testigos, y este documento se autentica a tenor del derecho civil. Generalmente en una embajada o en un consulado sobre todo se puede hacer esto. Cuarto, si el mandante no puede escribir, se debe hacer constar esa circunstancia en el mandato y se va a añadir otro testigo que debe firmar también el escrito. En caso contrario, el mandato es nulo. El quinto punto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el otro contrayente lo ignore. ¿Qué puede suceder en este caso? Ustedes saben que el matrimonio lo produce el momento mismo del consentimiento. Y por eso hasta ese momento el novio o la novia se pueden quitar de contraer matrimonio. Hasta en el último momento, a veces dentro de la misma iglesia, cuando el sacerdote o el diácono les pregunta si quieren contraer matrimonio, en ese momento pueden decir, ya no quiero, me quité, no hubo matrimonio. Por consiguiente, si el contrayente, antes de que se celebre la ceremonia, ya no quiere casarse, entonces ahí es donde decimos, si el procurador sí participa del matrimonio y lo celebra, ese matrimonio es inválido. Si, por ejemplo, el contrayente me llama a mí, que soy el procurador, y me dice, yo ya lo pensé, mejor no me voy a casar. Y yo como procurador le digo, ya todo está organizado, a mí me da pena con estas personas, yo voy a celebrar porque yo ya tengo el documento. Así se celebre, ese matrimonio es inválido. Y lo mismo pasa en caso de que, si minutos antes del matrimonio se puede producir que el contrayente tiene un accidente y cae en amencia, o sea, queda inconsciente de las cosas. No se puede celebrar el matrimonio porque si estuviera presente en ese momento no podría tampoco consentir. Sin duda, el matrimonio por procurador se trata de una norma excepcional, o sea, no es una cosa que, digamos así, es muy común, tiene que haber unas características particulares para que se suceda, pero hay casos de gente que se ha celebrado el matrimonio por procurador y lo puede hacer porque la norma canónica se lo permite, pero en ese caso es necesario siempre tener presente cuáles son las exigencias de ley para poder celebrar. No solamente basta con que a mí me llaman por teléfono y me digan, no, entonces ve tú porque yo estoy ocupado, porque me quedé en tal parte, entonces más bien no voy a ir, o ve tú porque yo tengo malestar estomacal, entonces vas tú y me representas, ¿no? Hay unas realidades que el procurador tiene que tener claras para poder que el matrimonio que se celebra, como es en nombre de otro, sea válido. Aquí también es importante tener en cuenta, el parecer del procurador no importa.
Si, por ejemplo, quien va a casarse es mi hermano y a mí no me gusta la novia que tiene mi hermano, yo no puedo manifestar que entonces ese matrimonio no se haga porque es que a mí no me gusta. No, es que el que se va a casar es mi hermano. Yo solamente soy procurador. Por consiguiente, no importa si yo quiero o no quiero a esa persona. No, porque yo estoy simplemente expresando el consentimiento en nombre de otra persona. Y otra figura que tenemos que considerar es la figura del matrimonio por intérprete. Es muy importante que se tenga claridad en lo que los contrayentes están expresando y también que el contrayente sea consciente de lo que está expresando. Y por eso la ley canónica permite que en el matrimonio se pueda usar la figura de un intérprete. Pero hay que considerar estas tres realidades que les pongo ahí en pantalla. La primera es la fidelidad del intérprete. La fidelidad del intérprete le tiene que constar al cónyuge que va a ser interpretado, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a casar a un japonés. Entonces, el primero que tiene que confiar en el intérprete es el propio japonés, porque va el intérprete a manifestar su consentimiento. Y en segundo lugar, el párroco o el obispo que va a presenciar ese matrimonio, que lo va a delegar, debe tener constancia de que el intérprete es fiel realmente a lo que va a decir. Porque si no, el contrayente que no entiende el lenguaje que se está utilizando podría ser engañado. Y si hay engaño, hay dolo y por consiguiente el consentimiento está viciado. En la próxima catequesis vamos a hablar precisamente de los vicios del consentimiento, es decir, de lo que daña el consentimiento. Una de esas cosas es precisamente el dolo o el error, del que vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, lo primero es la fidelidad del intérprete, sea por parte del contrayente como por parte del testigo cualificado, que es el que va a pedir el consentimiento. En segundo lugar, vale lo mismo que acabo de decir para el procurador en relación al intérprete. El intérprete es un medio. No importa si el intérprete está de acuerdo o está en desacuerdo con la celebración de ese matrimonio. Eso no interesa, porque el intérprete lo único que va a hacer es interpretar, como puede suceder cuando dos presidentes de dos países que están en guerra, como no se entienden en el lenguaje, utilizan un intérprete. El intérprete no es el que está decidiendo la suerte de la nación o si se van o no se van a guerra. El intérprete simplemente está expresando para que el otro entienda el parecer de quien está hablando. Y por eso lo tercero es importante. El intérprete manifiesta la voluntad del contrayente, no la voluntad del intérprete. El intérprete simplemente manifiesta la voluntad del contrayente. Entonces, ya esa primera realidad es importante. Nosotros tenemos que considerar esas 5 personas que van a participar de la celebración. Vuelvo y lo repito. Los contrayentes, que son quienes manifiestan el consentimiento y son los ministros propios del sacramento. En segundo lugar, el asistente de oficio o el oficial público también llamado así, o el testigo cualificado o el ministro sagrado, que viene siendo el que actúa con la autoridad de la iglesia para pedir y recibir el consentimiento. Como lo dije, pues tiene que tener unas características especiales. Si no es el obispo o el vicario general de la diócesis, y si no es el párroco del propio lugar donde va a celebrar, el obispo, presbítero o diácono que vaya a celebrar el matrimonio necesita una debida delegación dada por el obispo o por el párroco. Si esa delegación no se da, que eso se da por escrito, ese matrimonio es nulo por defecto de forma. Incluso fíjense que cualquier obispo cardenal necesita la debida delegación. Si en este momento viene a mi parroquia a celebrar el matrimonio de su sobrina, el cardenal de Bogotá, si yo no le doy la debida delegación, ese matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque el cardenal de Bogotá, siendo cardenal de Bogotá, siendo primado de Colombia, siendo el arzobispo de Bogotá, no tiene jurisdicción en la arquidiócesis de Medellín. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente porque no basta solamente con que es un sacerdote y puede, o es un obispo y puede ir a hacer matrimonios a donde quiera, ¿no? El único que puede celebrar matrimonios a donde quiera y cuando quiera es el Papa. Como vimos hace poco, casó una pareja en un avión. Es el Papa el único que tiene esa competencia.
Si el Papa viene a mi parroquia a celebrar el matrimonio de una persona que conoce, pues más ignorante sería yo si voy a darle una delegación al Papa. No tiene sentido. De resto, cualquier cardenal, cualquier obispo, cualquier sacerdote va a necesitar la debida delegación. Y solo se la puede dar quien en su territorio tiene potestad. Por consiguiente, vuelvo y lo digo, no caigamos en el juego de quienes piensan que un sacerdote puede celebrar un matrimonio en alguna finca, en algún hotel, en alguna playa y después registrarlo en su parroquia. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción. Y así ese hotel o esa playa o ese centro vacacional quede dentro del territorio de su parroquia, hay que mirar las normas particulares, como en el caso de Medellín, porque solamente son válidos los matrimonios que se celebren en los templos parroquiales. Entonces aquí concentrémonos ahora sí en el lugar de la celebración. Y la norma dice, se han de celebrar los matrimonios en la parroquia, donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasi domicilio, o ha residido durante un mes, o si se trata de vagos, en la parroquia donde se encuentran en ese momento. Con licencia del ordinario propio del párroco propio se puede celebrar en otro lugar. Es decir, a veces hay parroquias que además del templo parroquial tienen otros templos dentro de la jurisdicción. Pasa mucho en los pueblos, está el templo parroquial es uno, pero en las veredas hay capillas, oratorios, pues esas podrán tener la debida delegación, pero eso contará siempre con la autorización del obispo propio. Entonces aquí nos está diciendo que es en la iglesia parroquial del novio o de la novia. ¿Y cómo entiendo yo cuál es mi parroquia? Entonces ahí es donde aparece la figura que acaba de mencionar la norma del domicilio, del cuasi domicilio o del vago. El domicilio es el lugar donde vivo de tiempo completo. Ese viene siendo mi domicilio. El cuasi domicilio es el lugar donde yo vivo por una parte considerable del tiempo durante un año. Es una cuasi parroquia. Es un cuasi domicilio, es decir, allí vivo por un determinado tiempo. No es donde vivo establemente, pero es donde tengo el cuasi domicilio. En cambio, ¿quiénes son los vagos de acuerdo a la norma canónica? No es el que no hace nada, no. El vago es aquella persona que no tiene ni domicilio ni cuasi domicilio, o sea, aquel que es transeúnte por un lado o por el otro, que vive por todas partes. Esa figura tiene que estar autorizada por el ordinario propio, que es el obispo o el vicario general, o por el párroco que va a pedir el debido permiso en el lugar. Pero también puede celebrarse en otra iglesia parroquial, porque puede que no sea ni la parroquia del novio ni la parroquia de la novia. Es una tercera iglesia. ¿Por qué? Porque les gusta la iglesia, porque les parece bonita, porque en esa iglesia nos bautizaron a todos, porque en esa iglesia mi familia ha celebrado siempre el bautismo, la primera comunión, se ha confirmado, porque allá se casaron mis papás. Eso también se puede hacer. Solo que la documentación se realiza en la parroquia del novio o en la parroquia de la novia. Y entonces ya de esa parroquia donde se recoge toda la documentación de la que después en otra catequesis vamos a hablar, el párroco de ese lugar da un permiso que se llama nada obsta. Es decir, ya después de estos documentos vemos que nada obsta. Eso tiene un nombre en latín que se vuelve coloquial, quienes han celebrado van a celebrar matrimonio, lo han oído mencionar, que es nihil obstat, que traduce en castellano, nada obsta, puede celebrarse ese matrimonio. ¿Qué sentido tiene que el sacramento del matrimonio se celebre en un templo parroquial? Nosotros no podemos desconocer que el matrimonio, bajo la figura de la que les estoy hablando, es un sacramento. Por consiguiente, es un rito sagrado en el cual nosotros ofrecemos a Dios ese proyecto que estamos teniendo de compartir la vida juntos, pidiéndole al Señor que sea el Señor quien bendiga esa realidad que nosotros estamos celebrando. A veces con el facilismo o con el deseo de generar un sincretismo es coger cosas de todas partes, entonces quiero tener estas ideas, quiero tener estas otras, y quiero poner esto, entonces pensamos que eso es lo mismo en cualquier parte. Nosotros tenemos que reconocer el valor del lugar sagrado. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés ve la zarza ardiendo y se está acercando, de la zarza sale una voz que dice, quítate las sandalias de los pies, que el lugar que pisas santo es.
Querer celebrar en un lugar sagrado es querer permitir la presencia de Dios en nuestra existencia. Y por eso el lugar sagrado nos pone en contacto con la divinidad. El lugar sagrado va a descubrir que ese matrimonio que estamos realizando no es un acto social, que ese matrimonio que estamos celebrando es ante todo una realidad espiritual en la que nosotros venimos a ofrecerle a Dios nuestra propia vida. Ya para celebrar la fiesta, ya para encontrar a los amigos, para reunirnos con la familia, habrá muchos otros lugares, pero este es el lugar sagrado que nosotros vamos a celebrar. Ahora bien, el matrimonio no es una cosa que se hace todos los días, por consiguiente, movernos al lugar sagrado, pues eso implica ese momento mismo importante de nuestra existencia. A veces caemos en el facilismo o muchos preparadores de boda pues pretenden que eso es como lo mismo para que la gente no se tenga que mover, para que la gente no vaya. Y yo siempre planteo, cuando uno quiere a una persona, quiere acompañarla en ese momento particular, quien vaya a disponerse se va a disponer para ir al lugar sagrado y después al lugar de la recepción. Se puede buscar una iglesia que quede cerquita al lugar donde se va a hacer la recepción, eso sin duda, pero sin dejar de reconocer que el matrimonio se celebra en lugar sagrado. ¿Por qué? Porque están celebrando un sacramento, están poniendo en las manos de Dios esa realidad que se quiere manifestar, que se quiere expresar, de que Dios sea quien bendiga el lugar. Por eso vuelvo y lo repito, no tiene sentido que nosotros pretendamos entonces, para cumplir con la norma de la iglesia, que en la iglesia parroquial se haga como un matrimonio de mentiras. No, padre, entonces usted celebra el matrimonio aquí con dos testigos, venimos mal vestidos y firmamos los papeles y no sé qué, pero después usted va con nosotros a el hotel o a la finca o al lugar vacacional y allá celebramos con toda la gente y todo el mundo ya sí, allá sí ponemos flores y adornos y cosas de esas. Y ahí pues estamos cayendo en una simulación. Yo las veces que me han dicho eso, a veces puede que hasta se enojen conmigo porque yo digo, yo para bobadas no me presto. ¿Cómo pretendemos que lo que está mal hecho, que lo que está bien hecho lo hagamos mal y que lo que está mal hecho lo hagamos bien? Eso no tiene ningún sentido. Y ya si desde el principio al que pretendemos engañar es a Dios mismo, ¿cuál va a ser el futuro de nuestra propia realidad? Ahora bien, a veces pretendemos que es que casarse por la iglesia vale mucha plata, pero es que estamos poniendo una parafernalia que no se necesita dentro de la celebración misma del matrimonio. ¿Cómo es de distinto encontrar lo que es esencial dentro del sacramento del matrimonio? A veces gastamos millonadas, millonadas en flores, en vestidos, en adornos que nada tienen que ver con la celebración misma del matrimonio. O muchas veces, lamentablemente tengo que decirlo, al único que no han invitado a los matrimonios es a Dios nuestro Señor. No sabe uno por qué están en la iglesia, no sabe uno qué es lo que pretenden, parece que es como un adorno que se ve bonito, pero dice aquí falta fe. Y por consiguiente, ¿para qué celebrar el sacramento del matrimonio si no estamos honrando al que tenemos que honrar? ¿Para qué celebrar un matrimonio en la iglesia si estamos desconociendo la presencia misma de Dios? Si nos son más importantes los adornos que se ponen y pagamos millonadas, si nos son más importantes las fotos que nos van a tomar, pero no interesa lo que está pasando, si no estamos siquiera en disposición espiritual interior para recibir a Cristo en la Eucaristía, entonces ni nos confesamos siquiera, y el todo es que esto empiece y esto rápido termine. Perdemos el norte y lastimosamente dentro de los sacramentos he tenido que constatar que el más frágil en este orden de ideas es precisamente el sacramento del matrimonio. Démonos cuenta con qué facilidad muchas veces los novios piden ser eximidos de la catequesis prematrimonial. Como que eso no es esencial, pero para buscar flores y para probar tortas y para probar comidas y para buscar salones de recepción gastamos horas y horas, pero nos piden una catequesis que puede durar 20 horas y nos parece que eso es mucho. Fíjese que a veces perdemos el norte de lo que tiene que ser esencial. Si Cristo no es el centro de nuestra celebración sacramental en el matrimonio, ese matrimonio no deja de ser un adorno, no deja de ser una pantomima. Y finalmente, además de las personas que intervienen y en lugar de la celebración, vienen las palabras que se expresan dentro de la celebración, que no son otras que la manifestación del consentimiento, la entrega de dos voluntades que tienen un esquema dentro del ritual mismo del matrimonio.
no es solamente lo que el novio o la novia se quieran decir, porque a veces se pueden decir muchas cosas, pero no están diciendo lo que es esencial dentro de la celebración del matrimonio. Y lo esencial es, hay 6 formas distintas de casarse, de manifestar ese consentimiento. Una es cuando el sacerdote pregunta y le pregunta al novio, ¿quieres entregarte a ella como esposo y promete serle fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla durante todos los días de tu vida? Y él manifiesta si quiero. Y luego a la esposa, a la contrayente, se le pregunta lo mismo. Hay otras 5 formas en que ya son los contrayentes los que están dialogando, pero con esta misma expresión, que está establecida dentro de el ritual del matrimonio, precisamente para que se manifieste el consentimiento de lo que tiene que ser, porque a veces puede ser que yo escribo mis votos, porque lo vemos a veces en películas de televisión, entonces yo expreso mi voto y te prometo pues que te voy a amar hasta el infinito y más allá, y se dicen un poco de cosas, pero no hay el sentido de donación o de entrega como se manda en el ritual. Por eso esta es la manera en la que se celebra el matrimonio. Después, seguramente, dentro de una parte de la celebración, los contrayentes pueden expresar unas palabras distintas en las que hablan de lo que fue el noviazgo, de lo que ha sido su vida, del proyecto que tienen, pero sin que se pierda ese norte. En conclusión, la forma del matrimonio es muy importante que nosotros la valoremos y la consideremos, porque con facilidad, cuando la forma no es válida, el matrimonio no es válido. Y por eso hay muchos matrimonios que pueden ser nulos, muchos matrimonios celebrados, mal celebrados, muchos matrimonios celebrados por quien no tiene competencia, muchos matrimonios celebrados en cualquier parte que no van a cumplir con la normativa canónica, y eso hace que el matrimonio sea válido, inválido. Por consiguiente, el matrimonio puede ser inválido por lo que se va a denominar, en el caso que hoy estamos tratando, por defecto de forma canónica, es decir, porque no se siguió la debida forma. Seguimos avanzando entonces en esta catequesis tan bonita sobre este tema del matrimonio. Ya llevamos 3 momentos especiales. Yo los invito a que los consideremos siempre y sigamos profundizando en ellos, porque el matrimonio es uno de los sacramentos del compromiso social, en el cual estamos nosotros invitados a hacer un camino de santificación desde la entrega y la donación mutua en un proyecto de vida en común. Ya tendremos ocasión de continuar hablando algunos elementos más sobre el sacramento del matrimonio. Quien todavía no haya participado de las catequesis que hemos dado sobre el matrimonio o sobre los demás sacramentos, pues puede entrar al canal de YouTube de la parroquia y allí las puede ver, y así vamos en sintonía profundizando en esta dimensión tan especial del sacramento del matrimonio. Que el Señor los llene con su gracia y con su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.